Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. También pueden hacer sugerencias o comentarios alrededor de los textos o bien lecturas que les gustaría escuchar en este espacio, o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta novela de Liliana Bloom, El monstruo pentápodo. Y sin más, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace del fragmento anterior. Diario, 23 de septiembre de 2013. Querido diario, ¿tengo que escribir eso? No sé por qué tengo la idea de que todos los diarios empiezan así. Yo nunca había escrito uno. No se me ocurre más. ¿Qué digo? Necesito ordenar mis ideas. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cómo empezó todo? En definitiva, no fue amor a primera vista, claro que no. No creo en eso, pero había algo en él, algo distinto a los demás. Yo estaba en la recepción, subida en una silla alta, recibiendo pagos de los padres de familia, armando horarios para los niños de nuevo ingreso, contestando el teléfono. También administraba la tiendita en donde se vendían lo mismo, trajes de baño del equipo, que gorros de silicón, gogles, papitas, chocolates, agua y jugos envasados. Mi jefe no se refería a mí como la secretaria, sino la asistente. ¿Qué importaba que yo hubiera sido la mejor en mi generación de ingenieros industriales? No hay muchas oportunidades para la gente como yo. Todas las fábricas suponen un riesgo para mí, me dijo un capataz una vez. Alguien podría no verme por mi estatura. Existía el peligro de caer a la línea de producción desde el banco donde tendría que subirme para hacer lo que sea que fuera a hacer. Ni siquiera el casco me quedaba bien, dijo, aludiendo a mi cabezota. Por eso terminé de asistente en Delfines, Academia de Natación para los Campeones del Mañana. Raimundo tenía aplomo para encajar en el lugar, como si de veras perteneciera allí. Un día entró y saludó como cualquiera de los padres que sufrían la espera mientras sus retoños nadaban. Tomó asiento cerca del vidrio, en donde varias mamás comentaban las maravillas de sus respectivos hijos. Yo no sé cómo no se marean de verlos dar vuelta tras vuelta tras vuelta. Tal vez la maternidad la convierte a una en más estúpida y ese tipo de cosas resultan interesantes. Espero que yo no sufra más adelante del síndrome de mamá cuerva también. Él miraba a los alumnos nadar, pero sin unirse a las carcajadas o a las conversaciones. Al terminar la clase, se fue a una de las esquinas para tomar una llamada, mientras el resto de las mamás y papás recogían a sus hijos y se iban. Se despidió muy amable de mí y salió como si nada. No era guapo guapo, lo que se dice guapo, pero cuando sonreía algo se iluminaba en su cara. ¿Qué diferencia con el resto de los padres que saludan con pereza y evitan mirarme a la cara? Claro que sé que en ese momento debí reportarlo con mi jefe. Era sospechoso que no saliera con ningún niño de la clase, pero no lo hice. No sé por qué. Me intrigaba saber si se atrevería a regresar. Y así fue. Se repitió la escena del día anterior, con la única diferencia de que llegó un poco antes y se acercó a mi escritorio. Le pregunté en qué podía ayudarlo. Él puso un conejito de chocolate a un lado de mi computadora y me dijo la primera mentira de tantas. Pero ¿cómo saberlo? Uno tiende a confiar. Eran los chocolates favoritos de su hija, que había muerto hacía poco en un accidente junto a su madre. Él no podía evitar comprarlos en un impulso, pensando que ella gritaría de felicidad cuando se los diera al llegar a casa.
Una tonta fantasía. La realidad es que era diabético y no tenía familia, así que no le quedaba más que regalar los chocolates o acumularlos en su escritorio hasta que se arranciaban o se derretían con el calor. Además de los conejos, lo que más le gustaba a mi Susi era nadar, me dijo. Por eso venía a la natación para imaginar que alguna de las alumnas era su hija. A lo mejor soy tonta, le dije a la psicóloga el otro día, pero en ese momento a mí me pareció una explicación lógica, conmovedora también. Platicamos un poco más hasta que él se fue a sentar en el mismo lugar del día anterior. Aquello se convirtió en una pequeña rutina que no llegó a durar ni 2 semanas. Todo por el incidente. Ahora que lo pienso, tal vez fue allí que se enamoró de mí, al ver que yo era capaz de protegerlo. Lo cierto es que para entonces sus chocolates y su charla amable, aquella sonrisa ya me tenían atrapada. Recuerdo que una de las señoras había comenzado a preguntar desde un día antes que de quién era papá ese señor. Ninguna de las otras le pudo contestar. Desde mi escritorio alcanzaba a escuchar solo partes de la conversación porque ellas bajaban el tono de repente. En el momento en que él llegó, todas se le quedaron viendo. De seguro creían que eran discretos, pero era más que obvio. No sé si él lo sintió y prefirió no reaccionar o si estaba embelesado mirando hacia la alberca sin darse cuenta. Nadie dijo nada, pero al día siguiente todas las señoras vinieron acompañadas de sus maridos, cosa bastante inusual. Casi siempre viene la mamá o el papá, pero no juntos. De hecho, la mayor parte del público de la ventana se compone de puras mamás, porque los pocos padres que vienen prefieren sentarse al fondo y jugar con sus teléfonos. ¿Venían preparados para golpearlo? No lo sé, pero la violencia se percibía. Aún no pasaba nada, pero algo flotaba en el aire que me hizo ponerme en alerta. Los padres de pie se acercaron hasta él. Las mujeres se quedaron atrás, medrosas, como si él fuera a lastimarlas. Me bajé de mi silla con cuidado y me acerqué a tiempo para escuchar que lo increpaban por estar allí. Viejo pervertido, gritó una de las señoras, escudada tras el esposo. Lo tomaron por sorpresa. Se quedó pasmado enfrentando esos rostros iracundos. Un padre amenazó con romperle todos los huesos. Él se puso pálido y abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. Yo atravesé el círculo abriéndome paso con mis codos y me planté frente a todos. El señor perdió a su hija, dije a gritos. Me voltearon a ver como si fuera una aparición. Hace unos años ella era alumna en esta escuela. Guardaron silencio. Yo la conocía, mentí. Los hombres comenzaron a abrir el círculo, apenados. El señor solo viene por nostalgia. La cara emplastada de maquillaje de las señoras cambió de la ira a la comprensión. Los dejé a todos con la boca abierta y él fue el más sorprendido. Tan raro era ver a una enana hablar. Ya había empezado y tenía que terminar. Les dije que deberían tener más respeto por el dolor ajeno. Me di la media vuelta y caminé hacia mi escritorio. Sé que mi paso apresurado hace que mis caderas se muevan de una manera que muchos consideran chistosa, pero intenté plantar bien mis pasos en el suelo para que vieran mi seriedad. Me subí a la silla y fingí revisar unos papeles. Hasta mis oídos llegaron unas disculpas y el movimiento de sillas. Al poco se fueron todos los agresores sin despedirse y solo quedó él. Me dio las gracias y preguntó si aceptaría salir con él a tomar un café. Yo no podía creerlo. Mi primera cita en toda mi vida. En ese momento asentí sin saber si él cumpliría su palabra. Lo vi salir caminando, seguro de sí mismo, como si nada hubiera pasado. Ahora que lo pienso, parece que fue hace muchos años, pero no son tantos. Yo nunca voy a olvidarlo. Aunque haya tenido este final, eso que tuve con él será parte de las cosas que recordaré en mis últimos años. Fui muy feliz, a pesar de todo. Sin él, creo que me hubiera ido directamente a la tumba sin conocer el amor. No sé cómo, pero estoy segura de eso. Que si sospeché algo en ese momento, no, no pensé que hubiera algo raro.
como le dije a la psicóloga. Parecía mi día de suerte. Estaba tan feliz que no podía pensar en nada más. ¿Cómo podría haberle leído la mente? Quizá solo era un caballero muy agradecido o tal vez yo resultaba atractiva, no sé. Era una posibilidad. Mi madre dice que me veo linda cuando sonrío y me recojo el cabello. En la tele vi un programa sobre gente pequeña casada con personas normales. Me ilusioné. ¿Por qué no podría pasarme a mí? Ya sé, no soy la primera que se enamora del tipo equivocado, pero justo ahora que escribo esto me siento como la estúpida más grande de la historia. Creo que para esta primera entrada del diario ya fue suficiente. No había duda al respecto. Las hembras tenían algo, cierta generosidad, bondad. Una hembra naturalmente busca cuidar a los niños pequeños como si fuera su instinto. Le puedes pedir a una hembra que haga lo que sea y lo hará mientras le gustes a ella, o si cree que existe la posibilidad de que ella te guste a ti. Joyce Carol Oates, Daddy Love. Transparencia. Raimundo se levantó en la mañana esperando haberla sacado de su mente. Su vida sería mucho más fácil si así fuera, pero no. Más que su imagen, era la idea de ella lo que lo acechaba apenas abrió los ojos. Tomó la caja metálica de Altoids del buró y metió a su boca un par de pastillas que chupó despacio, con método. El sabor a canela le impregnó las mucosas. La sensación le reconfortó un poco, pero no lo suficiente. Sentado en la orilla de la cama, palpó la erección que se escapaba por la abertura de su ropa interior. Estaba inquieto y muy caliente. Desde su colchón en el suelo, el perro levantó las cejas abriendo una rodaja de sus ojos para cerciorarse de que su amo seguía allí. Luego cambió de posición y volvió a sumirse en el sueño. Raimundo envidió con toda su alma aquella tranquilidad. Miró la computadora hibernando sobre el buró. Miles y miles de niñas en ropa interior o desnudas, en poses inocentes y perversas. Imágenes tomadas específicamente para hombres como él aguardaban en el mundo virtual. Muy tentador, sí. Podría desahogarse de esa manera. Sería lo más lógico, también lo más práctico. Pero un par de clics y tendría a la policía cibernética investigándolo. No era tonto. Hacía poco había escuchado en las noticias el caso de un padre al que le confiscaron la computadora y le establecieron cargos con lo que encontraron en su disco duro y en el historial de búsquedas. Un perito de la fiscalía explicó a una entrevistadora de maquillaje excesivo que habían localizado el paradero del sacerdote a través de la dirección IP de la máquina usada para entrar a esas páginas, en las que hay un espía cibernético que se encarga de monitorear las andanzas de los caballeros que gustan de las niñas. No, eso no me pasará a mí, se dijo frotándose los ojos. Mejor un baño y ocuparse en algo de provecho. Llevaba un par de semanas trabajando en un parque abandonado en Las Milpas, un fraccionamiento de clase baja. Se trataba de uno de esos proyectos populistas que terminaban muriendo apenas el burócrata en turno salía de su puesto y que por lo general subcontrataban a alguien que no los hiciera quedar mal en tiempos. Los trabajadores de la constructora se habían llevado toda la basura en varios camiones. Habían eliminado la maleza y cubierto el terreno con pasto en rollo para plantar arbustos con la capacidad de florear, una inyección de verde y colores. Además, habían sembrado una línea de ficus jóvenes que no tardarían en crecer y regalar sombra a las bancas de cemento, también cortesía de la construcción. Pero lo mejor de todo eran los juegos. Un par de resbaladillas de diferente altura, dos sets de columpios, uno para niños muy pequeños y el otro para mayores. Caracol y la tortuga con huecos geométricos para escalar, sub y baja, carrusel y una pequeña torre de madera con un puente colgante que conecta con un pasamanos. Al fondo se había instalado una cancha de básquetbol un poco más corta que lo reglamentario y canastas de menos altura, y, para el toque final, varios botes de basura escondidos tras cabezas gigantes de dinosaurios de fibra de vidrio. Todo a cambio
de una discreta placa que indicara la generosa donación de Raimundo Betancourt, de Grupo RB Constructores. Sin duda, el nombre sugería más de lo que era. En realidad se trataba de un par de arquitectos dirigidos por el ingeniero Betancourt y un puñado de albañiles que podían trabajar por su cuenta si no había obra contratada, porque a veces era tiempo de vacas flacas y a lo mucho tenían la construcción de una casa en una colonia nueva. Un par de meses más tarde, alguna remodelación en otra parte. Era difícil competir con las grandes constructoras que producían masivamente casitas de interés social en las afueras de la ciudad. Aún así, no estaba de más obsequiar un poco de lo que se tiene. Los beneficios no terminaban con la promoción. Estaba también el placer de ver a muchos niños que podrían jugar por primera vez en un lugar digno. Tampoco le venía mal incrustar su nombre como el de un ciudadano ejemplar en la psique de la gente. Por eso, hacía donaciones monetarias a la Cruz Roja cada año y había impermeabilizado sin costo el techo de un asilo de ancianos tras enterarse por el noticiero local que varios se habían muerto de pulmonía al padecer las goteras sobre sus cáteres. Desastres naturales en el país. Raimundo no tardaba en sumarse como voluntario a los grupos de acopio. Cada detalle contaba. Nunca se sabe cuándo se tendrá que echar mano de una buena reputación. Se vistió con ropa de trabajo. No tardaría en llegar una reportera del Canal 12 a entrevistarlo. Él mismo instalaría el último de los juegos antes de la inauguración oficial. Habría muchas fotos, por supuesto. El presidente municipal haría acto de presencia y convidaría a los vecinos con refrescos y tamales a cuenta del ayuntamiento. Con esa única aportación, el zángano colocaría una placa con los años de su administración y se colgaría la medalla de Raimundo también. Una gloria dividida, pero al final dinero bien invertido. Lo importante era que quedara muy clara la bondad de Raimundo, un hombre comprometido con su comunidad. Terminó su café. Puso la taza en la tarja de la cocina y vació croquetas en el plato del perro. Suspiró con cierta tristeza. Se sentía fastidiado y hubiera preferido quedarse a fantasear en la cama todo el día. Pero las manos ociosas las mueve el diablo. Era la voz de su madre que lo acompañaba desde que murió. Mejor distraer los pensamientos y para eso nada resultaba más productivo que hacer trabajo físico. Eso siempre lo relajaba y ponía su mente en blanco. Mamá, mamá. Si ella no hubiera muerto un año antes de la primera niña, ¿él habría actuado de otra manera? Si mamá siguiera viva, aquel incidente no hubiese sucedido. Durante un tiempo, Raimundo quiso creer que todo ese capítulo en su vida fue una reacción secundaria al duelo de perder a su madre. Pero no, ¿para qué engañarse uno mismo? La cigarra hubiera salido igual, porque estaba allí enterrada desde un principio, desde Julie. Si acaso, el que su madre siguiera viva habría supuesto un gran obstáculo, una serie de problemas prácticos. Como ella vivía en la misma casa con él, no hubiera resultado sencillo llevar a la niña al sótano. Quizás su madre pudiera escuchar algo o notar algo inusual en el comportamiento de Raimundo. Se pondría a indagar. Era muy curiosa y entrometida. Eso sin contar su diabetes y otros problemas médicos que requerían de los cuidados del hijo mayor. No, la muerte de mamá había sido lo correcto y había sucedido en el momento exacto. Encendió el motor de la camioneta. Faltaba poco más de una hora para la inauguración del parque. Los trabajadores ya estarían allá, atendiendo los últimos detalles. Debería ir a supervisarlos, ver si surgía algún imprevisto. El tráfico era benigno, apenas perceptible. La camioneta avanzó sin problemas por las calles y avenidas en automático. El viento fresco acarició el cabello de Raimundo, abriendo surcos que mostraban su cuero cabelludo, rojizo por el sol. Al estacionarse, se dio cuenta de que estaba a una cuadra de la casa de ella. ¿Qué me está pasando? Hacía apenas unas semanas era un hombre en control de su vida, al tanto de todas las construcciones en turno, un jefe que hablaba con los arquitectos, supervisaba personalmente las obras, pagaba las cuentas, los sueldos de los trabajadores e impuestos,
Sí, una o dos veces a la semana iba a alguna escuela o a tomarse un café cerca del área de juegos de cualquier restaurante, pero solo se limitaba a mirar. No sabría decir si por falta de voluntad o porque la cigarra hibernaba bajo tierra. Desde hacía casi 5 años no cruzaba la línea y ahora estaba allí. El sol caía delicadamente sobre la ciudad, atravesando las capas de nubes que prometían lluvias ligeras. Observó la casa, clase media, acabados de buen gusto pero de precio moderado. Los detalles indicaban que la madre era una de esas que toman la apariencia de sus hogares como un reflejo de sí mismas. Estilo modernista, un jardín de diseño, palmeras y cactus, pintura perfecta, garage eléctrico, limpieza total. Seguramente era asidua a ir los domingos al centro comercial y tenía debilidad por la redecoración periódica de interiores. Raimundo miró su reloj de pulsera. Todavía había tiempo. No le haría daño a nadie si se quedaba un rato a una distancia prudente. La puerta principal se abrió y salió una pelirroja artificial. La luz que la iluminaba desde atrás parecía quemarle las orillas del cabello. Se la imaginó explotando en llamas. En pants de terciopelo, la mujer caminó hasta el portamanguera circular y abrió el agua para regar el jardín. ¿Será mi día de suerte? La puerta se volvió a abrir y apareció ella, radiante, hermosa, fantástica. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, una playera de Pepa la cerdita, shorts morados que dejaban ver lo dorado de sus piernas y sandalias. Atravesó como un rayo el chorro de la manguera. La madre le permitió mojarse. ¿Qué tiene en la cabeza esa tipa? La niña podría resfriarse. No solo eso, podría enfermarse de pulmonía y morir. ¿Es que no sabe cuidarla? Abandonó esos pensamientos para seguir a la niña que brincaba y corría por el jardín. Empapada y transparente, la playera blanca se le había untado a la piel. Desde donde estaba, Raimundo pudo imaginar la silueta de los huesos del tórax sobresaliendo con delicadeza, la línea de las costillas como un instrumento musical primitivo, lo que daría por pasar sus dedos por encima de ese cuerpo, tocar una melodía. De vez en cuando la tela se recorría y revelaba un vientre plano, el ombligo como única prueba de que esa criatura era un ser humano. ¿Cómo se llamaría? Necesitaba un nombre para ese deseo que cosquilleaba en cada parte de su cuerpo, en su corazón, en su verga, solo ante la presencia de esa persona en particular y nunca en la de otra. Únicamente ella era capaz de producir esa vibración especial que amenazaba con despertar a la cigarra. Él podía sentirla desperezándose poco a poco, rascando, oteando el aire con sus antenas. No tardaría en encontrar una salida. Eso sería peligroso, pero ya estaba cerca, muy cerca. A menos que otra cosa, algo poderoso y cautivante, lograra distraerlo, la cigarra terminaría por escapar otra vez. Diario, 28 de octubre 2013. Luego de pensarlo bien, decidí no poner querido diario. Es muy cursi y creo que que esta entrada ya de por sí tendrá suficientes cursilerías porque voy a hablar de mi relación con él. No solo era la primera en mi vida, sino la que cualquier mujer sueña. Debí sospechar que todo era demasiado perfecto. A lo mejor sí. Pienso en las quejas típicas de las mujeres que me rodean, que el marido o novio no es detallista, se olvida de los aniversarios, no es romántico, solo quiere salir con sus amigos, les puso el cuerno, se le van los ojos tras las nalgas de otra, no quiere ir a casa de sus suegros o no se compromete. En cambio, Raimundo era la pareja perfecta, intachable, respetuoso, siempre adelantándose a mis deseos. Sí, quizá debí sospechar, pero estando así de enamorada no podía pensar. Mi vida era tan bella que me permití disfrutarla. Fue tan inesperado, un cuento de hadas, como dicen. La verdad es que tras lo que pasó en la escuela de natación pensé que no lo volvería a ver, pero una tarde en que salí del trabajo y caminaba a la parada del camión,
me lo encontré esperándome en la esquina. Con el brazo reposando sobre la ventanilla de su camioneta y cara de tenerlo todo bajo control, sonrió al verme. Se veía muy atractivo, al menos para mí. Ojos grises, la piel bronceada de quien trabaja al aire libre, la cara un poco hinchada, como le sucede a algunos hombres de más de 40. Camisa a rayas, pantalón de mezclilla y un corte de cabello que lo hacía verse como el gerente de una tienda departamental. Recuerdo que me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que por eso había venido a buscarme. Yo sentí tan bonito. Escuchar eso era algo nuevo para mí. ¿Y cómo no creerle? Te llevo a tu casa, pero antes vamos a tomar un café para conocerte mejor, dijo sonriendo. Me abrió la puerta y me ayudó a subir al estribo. Me sentí como una princesa. Nadie había sido así de caballeroso conmigo, al contrario, la gente casi me pasa por encima. Si les reclamo, solo dicen, perdón, no te vi. Ni siquiera me importó que el asiento estuviera lleno de pelos de perro. Esa fue la primera cita. Conservo en mi memoria cada momento. Hablé tanto que mi café se enfrió y él, atento, pidió a la mesera que me lo cambiara por uno nuevo. Cuántas cosas dije esa tarde. Él se interesó por mí como persona, no como fenómeno de circo. Me hizo sentir normal, feliz. En la segunda cita, me llevó al cine a ver una película japonesa animada. No sé si él se habrá dado cuenta, pero en cierto momento nos tocamos al estar sentados. La calidez de su piel, los vellos tupidos de su antebrazo, una sensación desconocida hasta entonces. Retiré mi brazo, mi cara encendida de vergüenza y emoción al mismo tiempo. A mis casi 40 estaba viviendo lo que las chicas comunes experimentan en la adolescencia. Por eso, el resto de la película me la pasé concentrada en la forma en que mi piel ardía, en los latidos apresurados de mi corazón. No vi la historia en la pantalla. ¿Cómo concentrarme con él allí? Pienso mucho en esos primeros días. Parece que mi cerebro no hace otra cosa que brincar al pasado y marinarse en los recuerdos. Las horas libres de mis obligaciones, cuando la beba duerme, solo pienso en Raimundo. ¿Estoy mal de la cabeza? A veces contemplo la cara de mi hija y encuentro los rasgos de él. Todas las muchachas juran que no se parece en nada al hombre de la imagen que ha aparecido en los periódicos, pero sé que lo dicen para que me sienta mejor. Creen que no quiero verlo, que evito saber de él. Piensan que lo aborrezco, no saben que lo extraño. ¿Cómo podrían saber que también tenía cosas buenas? ¿Cómo decirles que conmigo era una persona diferente? Tampoco tienen idea de que la nariz de la beba es idéntica a la suya. Y ese hoyuelo al sonreír y la forma de las uñas como lunitas, ¿cómo no van a tener un parecido? Lo más importante es que no salió a mí. Es perfecta, como deben ser todas las criaturas de su edad. Eso me recuerda, no la he bautizado todavía, no solo porque quiero una fiesta como se debe, con la familia, no con las reclusas. Digo, las quiero mucho, pero no es lo mismo. Prefiero estar con mis familiares. Algún día saldré, me dice todo mundo para darme ánimos. Tampoco me he decidido por un nombre en especial. Ninguno me parece que vaya con su personalidad. Pero vuelvo a los inicios de esto. Para la tercera cita, él me llevó a una exposición de alebrijes en la plaza principal. Recuerdo que yo miraba un lagarto con cuerpo de vaca y cuernos pequeños como jirafa, y él dijo algo como que hasta las cosas raras pueden ser muy bellas. Me volví para mirarlo y él dejó caer sus brazos sobre mi espalda. Yo deslicé los míos alrededor de su cintura y apreté un costado de mi cara contra su camisa, que olía a suavizante de telas. La parte de arriba de mi cabeza anidó en la carne suave y tibia de su panza. En ese momento quise ser más alta para poder escuchar los latidos de aquel corazón. Permanecimos así unos segundos y nos separamos. Después nos fuimos a sentar en una de las bancas. Estaba atardeciendo, pero aún había mucha gente en la plaza. Acercó sus dedos a mi frente. Sentí la aspereza de sus yemas. Bajó la mano apenas rozando mi oreja.
Me sentía fiebrada. Seguro mi rostro estaba colorado. Tomó mi barbilla entre sus dedos y, con el pulgar, la levantó un poco. Nos miramos a los ojos. En verdad me miró. Me quedé inmóvil en aquella banca de metal verde y frío, como si fuera uno de esos escarabajos que se fingen muertos si se encuentran en peligro. Fue mágico. Tal vez por eso me atrapó tan fácil como quien guarda un bicho en un frasco. No sé cuántas veces he vuelto a esos días, sobre todo al pensar que jamás saldré de aquí. ¿Qué más puedo hacer? Sé que saldré, aún así no puedo controlar mis pensamientos. Me suceden las noches mientras escucho la respiración de la beba y los ronquidos de mis compañeras. Yo creía que con el paso de los meses iba a olvidarlo, o al menos que sería más fácil sobrellevar esta separación o ruptura, pero no. Me da pena decirlo, aunque para eso son los diarios, así que aquí va. A veces me pregunto si él seguirá conmigo, si él seguiría conmigo, si las cosas hubieran sido distintas. Hay días en que me desmorono. Soy un mazapán aplastado que al abrirse es polvo. Me parece que este dolor no se irá nunca, solo se aleja y vuelve en oleadas. Entre una y otra, tengo la sensación de que puedo sobrevivir. Y sí, lo extraño. Lo que más echo de menos de nuestras noches juntos es esconder mi cara contra su pecho y sentir sus vellos como alambres que se escapaban a través de la camiseta. Me hace falta el calor del cuerpo de un hombre, la seguridad que me envolvía al estar juntos. ¿Será cierto que, como dice la psicóloga, estoy en un periodo de negación? A lo mejor es porque he dormido poco y mal. La beba ha estado malita de una infección en el oído. Me dejaron ir con la doctora y una de las custodias, Juanita, me consiguió la medicina muy barata en una farmacia de similares que le queda de camino a su casa. Es muy linda conmigo. De hecho, todas me tratan muy bien, como si fuera una hermana menor. Hasta eso no me puedo quejar. Ya le estoy dando su antibiótico a la nena, pero de todas formas se despierta cada rato a pedir la teta. Se supone que ya toma biberón, pero solo de día, porque en las noches quiere pecho. Nada más así duerme. Mientras tanto, yo sigo despierta. No niego lo que sucedió. Admito que hice lo que hice. ¿Por qué no pueden comprender eso? El otro día vino una mujer a hablar conmigo. No recuerdo bien qué era, si abogada o investigadora. Quería saber si yo noté desde el principio detalles anormales sobre él. No me gustó su tono de voz. Se me quedaba mirando con los ojos chiquitos, como si quisiera leer mi mente para sacarme la verdad. Le dije que yo había notado que si íbamos a un restaurante, él escogía una mesa cerca del área de juegos, o que prefería las películas infantiles a los éxitos de cartelera. Pero eso qué tiene de malo, cuestión de gustos, no significa nada. No quise hablar mucho con ella y al final se fue medio molesta. No me importa. Yo sé que quieren que diga que lo sabía todo y que aún así acepté seguir allí con él. A lo mejor sí fue un poco así, pero no por completo. No fue tan rápido. Las cosas nunca son así de claras. Yo tardé en darme cuenta, pero también me tomó mucho tiempo en decidirme a actuar. Él engañó a muchas personas. Yo fui una de tantas. A veces es preferible no creer algo tan malo que enfrentar las consecuencias. Quiero decir que es más sencillo creer lo mejor de alguien. Él era un hombre ejemplar que me trataba bien y me hacía feliz. ¿Cómo saber que también era otra persona? Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí el día de hoy. El monstruo pentápodo de Liliana Bloom, el segundo fragmento. Ojalá que lo disfruten. Gracias. Nos vemos la próxima.